Bien, seguimos haciendo algunos ejemplos de derivadas, pero todavía sin utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena es algo que veremos después, ¿eh? Y que nos permitirá hacer todas las derivadas así más general, pero ahora estamos haciendo algunos casos en los cuales no es necesario y vamos a seguir con los ejemplos, como hemos dicho, de la página 192. Ahora vamos con el ejercicio número 3, ¿vale? Bueno, el ejercicio número 3. Aquí, si os dais cuenta, ya hemos visto que siempre hay que detectar qué tipo de expresión tengo para saber qué regla tengo que utilizar. Entonces, aquí si veis, aquí lo que hay es un producto, es decir, yo haría e elevado a x, haría la raíz de 3 por x cubo y luego multiplicaría estas dos cosas, ¿no? Como lo último es multiplicar las dos cosas, ya sé que voy a tener que hacer pues la derivada de un producto, ¿de acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues para hacer la derivada de un producto me voy y utilizo la propiedad 3 y sabemos que sería la derivada de la raíz de 3x cubo, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿verdad? Y otra vez estamos en lo mismo, que es de lo que derivar consiste siempre en lo mismo, que es en ir desmenuzando una derivada más complicada en otras derivadas más sencillas. Se calculan aparte las que me vayan saliendo aquí y las monto y ya está. Entonces, se trata de ahora calcular dos más pequeñitas, que es por un lado esta derivada y por otro lado esta derivada. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues voy a calcularlo. Me voy aparte, esto es muy importante, que seamos ordenados, y voy a hacer primero la derivada de la raíz de 3x cubo. ¿Vale? Bueno, entonces esto, antes de derivar, lo que puedo es separarlo. Es decir, yo sé que la derivada de la raíz de un producto es lo mismo que el producto de las raíces, ¿vale? Vamos a ver. Sí. Bien, entonces, esto sería lo mismo que raíz de 3 por raíz de x cubo, ¿vale? Antes de derivarlo, ¿eh? Simplemente he convertido esto en esto, ¿de acuerdo? Y ya está, ya es muy fácil, porque esto es lo mismo que raíz de 3 y ahora la raíz de x cubo, ya vimos que cuando son raíces hay que ponerlo como potencia y te queda 3 elevado a 3 medios. Eso es simplemente saber poner una potencia en forma de raíz, cosa que os había hartado de ver en secundaria y que en el primer trimestre de este año también estuvimos viendo. Pero todavía no he derivado, es decir, lo que he hecho hasta ahora es simplemente una operación muy sencilla de las que hacíamos en secundaria. Vale, y ahora es cuando me pongo a derivar, ahora es cuando derivo. Entonces, como esto es una constante, sale fuera y sería raíz de 3, que es un número como otro cualquiera, como el 4, como el 5, como el 7, ¿de acuerdo? Que es lo que vemos en la propiedad 4, pues sale fuera de la derivada y sería raíz de 3 que multiplica a la derivada de x elevado a 3 medios. Es decir, raíz de 3, y ya sabéis por la propiedad 6 que x elevado a cualquier cosa es 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. Y 3 medios menos 1 es 1 medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya la tengo. Esto es raíz de 3 por 3 medios y ahora x elevado a 1 medio, pues lo pongo como la raíz de x. Ahora, ya tengo la primera. Y ahora hago la segunda, que la segunda es de risa. ¿Por qué? Porque la segunda es la derivada de e elevado a x, que es una derivada inmediata. En la propiedad 9 podéis ver que directamente esto es e elevado a x. Ahora, se acabó. Ya sustituyo aquí y tengo la derivada. Sería esto. Lo sustituyo aquí. Voy a cambiar el orden. Me gusta más. 3 raíz de 3 partido por 2 raíz de x. ¿Lo veis? Esto que he puesto es todo esto de aquí. Multiplicado por lo que me queda, por e elevado a x, más raíz de 3x cubo por e elevado a x. Porque la derivada de e elevado a x, esta la he sustituido aquí, que es el mismo, elevado a x. Bueno, esto ya ha terminado, esto ya es la derivada. Ya ha terminado. Si se os ocurre hacer algo, lo hacéis, si no, lo dejáis como está. Por ejemplo, yo aquí, si queréis, pues lo puedo sacar factor común e elevado a x, factor común, aquí te queda 3 por la raíz de 3x
partido por 2, fijaros que he vuelto a meter el 3 dentro, raíz de 3 por raíz de x como raíz de 3x. Me da igual, si queréis lo ponéis, si no, no. Más que la raíz de ¿qué? De 3x cubo. Ya está. Me da igual que me lo dejéis así o que me lo dejéis así. Venga, seguimos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el 4. El 4 es e elevado a x por coseno de x partido por 2 elevado a x más 4. ¿Vale? La derivada de esto. Bueno, pues pienso, aquí tengo una exponencial, un coseno, otra exponencial abajo, un cociente, una suma. ¿Por dónde empiezo? Pues muy fácil. Tú imagínate que no estás derivando, el mismo truco que os he dicho ya varias veces. Imagínate que no estás derivando. Yo te doy un x y yo quiero que me calcule. X vale 2. ¿Cómo harías la cuenta? Pues haría elevado a x, luego haría coseno de x, luego haría 2 elevado a tal y que cual. Y luego, por último, ¿cuál sería tu último paso? Dividir, ¿verdad que sí? Como el último paso es dividir, quiere decir que tienes que aplicar la derivada de la división, del cociente, que ya lo hemos dicho varias veces. La derivada de la división del cociente, lo vemos en la propiedad 5, abajo sería el denominador al cuadrado y arriba sería derivada del numerador, pues pongo e elevado a x coseno de x, que es todo el numerador, su derivada, ahora la calcularé, por denominador sin derivar, menos el numerador, por la derivada del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Es decir, ya de lo que se trata es de hacer dos derivadas más sencillitas, que son esta derivada y esta derivada. Vosotros diréis, pues no son tan sencillitas. Bueno, desde luego son más sencillas que la primera. Entonces, en cada paso que yo aplico, cada vez las derivadas me van quedando más simples y lo tengo que aplicar los pasos las veces que me hagan falta hasta que sean lo suficientemente simples para que yo las haga. Venga, pues me vengo aparte, como estoy haciendo siempre. Venga, derivada de elevado a x por coseno de x. ¿Esto qué es? Esto es la derivada de una multiplicación, ¿sí o no? Si yo me dan un valor de x, lo último que haría sería multiplicar lo que me diera esto por lo que me diera esto, ¿verdad que sí? Como lo último que hago es multiplicar, tengo que empezar por ahí. Entonces hago la derivada de la multiplicación, que es la propiedad 3, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿verdad que sí? Igual. Derivada del primero, esto es muy fácil, es la derivada de elevado a x, esa está en la tabla directamente, que es elevado a x, propiedad 9. Luego, elevado a x por coseno de x más elevado a x, que es este de aquí, por la derivada del coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Pues la derivada del coseno, si veis la propiedad 12, es menos el seno, luego multiplicado por menos seno de x. Igual, venga, me vengo por aquí abajo, sería elevado a x por coseno de x, menos, el menos ya lo pongo aquí porque está multiplicando, e elevado a x por el seno de x. ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo? Bien, si queréis, para simplificarlo, sacamos factor común, e elevado a x por coseno de x menos seno de x. Bueno, pues muy bien, porque esto es lo que tengo que poner aquí. ¿Lo veis? Ya tengo lo primero. Siguiente, vamos a calcular la derivada de esto. Pues hago derivada de 2 elevado a x más 4. Entonces, muchas veces antes de ponerse a derivar es conveniente hacer alguna operación. Entonces, por ejemplo, esto, por las propiedades de las potencias, yo sé que esto es 2 elevado a x por 2 elevado a 4, ¿verdad que sí? Producto de potencia de la misma base se suman los exponentes. Pues ya está, esto es lo mismo que 16 por 2 elevado a x, ¿lo veis? Y ahora, ya que tengo esto, ahora es cuando derivo. La derivada de un número por una función, pues ya sabéis que el número sale fuera. Esa es la propiedad número 4, con lo cual sería 16 por la derivada de 2 elevado a x. Igual, ¿y cuánto es la derivada de 2 elevado a x? Pues fijaros, si veis en la propiedad número 10, sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2.
Luego esto es 16 por 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. Pues esto lo sustituyo aquí y he terminado el ejercicio. Ya sería simplemente, bueno, pues simplificar lo que yo pudiera. Vamos a ver lo que me sale y vamos a ver si soy capaz de simplificar algo. Aquí sería la derivada de esto, que es elevado a x por coseno de x menos seno de x, multiplicado por 2 elevado a x más 4, menos elevado a x. Bueno, aquí no me va a caber. Entonces, como no me va a caber, lo que vamos a hacer es que borro esto de aquí, y me vengo para acá. Sería, hemos dicho, la derivada esta, que es e elevado a x por coseno de x menos seno de x, y multiplicado por 2 elevado a x más 4, menos e elevado a x coseno de x, que es esto de aquí, por la derivada que acabo de decir, que es 16 por 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2, y todo partido por 2 elevado a x más 4 elevado al cuadrado. Bueno, con esto, en principio ya está la derivada. Es verdad que esto se podría simplificar un poquito. Esto se podría simplificar un poquito. Si queréis voy a hacer una simplificación, pero lo que quiero que tengáis claro es que lo más importante no es la simplificación. No quiero que os agobiéis, ¿de acuerdo? Porque fijaros, el 16 por 2 elevado a x, esto lo puedo poner como 2 elevado a x más 4, ¿lo veis? Es poner 16 como 2 elevado a 4 y 2 elevado a 4 por 2 elevado a x, otra vez lo tenemos esto. Y ahora, esto y esto aparece aquí en este sumando y también aparece aquí. Luego lo puedo sacar factor común. Luego sería 2 elevado a x más 4 por e elevado a x, ¿lo veis? Es decir, he sacado factor común esto y esto de aquí y esto de aquí. ¿Y qué te queda? Pues te queda coseno de x menos seno de x menos logaritmo neperiano de 2 por coseno de x. Y todo partido por 2 elevado a x más 4 elevado al cuadrado. Y ahora este se va con el cuadrado y te queda que es elevado a x por coseno de x menos seno de x menos logaritmo neperiano de 2 coseno de x partido 2 elevado a x más 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, de todas maneras, esto es el logaritmo neperiano de 2 por coseno de x. De todas maneras, repito, el paso de aquí a aquí se trata de la simplificación y no quiero que tampoco agobiéis con la simplificación. ¿Vale? Bien, y voy a hacer ya el último problema. Cuando digo que no agobiéis con la simplificación, quiere decir que cuando uno pueda simplificar, lo que lo vea claro, lo simplifica, y cuando no lo pueda simplificar, no lo simplifica, y no pasa nada. ¿Vale? Llegáis hasta donde podáis llegar. Y voy a hacer el ejercicio 5, que es x por 3 elevado a x por tangente de x. Y este, que ya veréis que es muy sencillo, pero al principio nos puede hacer dudar porque realmente están multiplicando tres cosas. Pero bueno, utilizando la propiedad asociativa, estas dos cosas las puedo ver como una sola, por ejemplo, y estas como otra. Y entonces utilizo la derivada del producto, la derivada del producto de estas dos por este, ¿entendéis? Entonces, aplicando, o de este por estos dos, por la propiedad asociativa puedo hacerlo de una manera o de la otra. Yo voy a tomar estos dos como uno solo y este como el otro factor. Con lo cual, si utilizo otra vez la propiedad del producto, que es la número 3, sería derivada del primero, x por 3 elevado a x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Estáis de acuerdo? Es simplemente aplicar otra vez directamente la propiedad del producto. Y ahora me voy aparte y, como siempre, he desmenuzado y una derivada más grande la he convertido en un par de derivadas
más pequeñitas, que son las que tengo ahora que calcular. Venga, pues voy a calcular esas dos derivadas más pequeñas, ¿vale? Entonces, primero, hago la derivada de x por 3 elevado a x. Bueno, pues esto vuelve a ser un producto, ¿qué? Derivada del primero, venga, vamos a hacerlo mentalmente ya. Derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, 3x, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de 3 elevado a x ya mentalmente tenemos que ir haciéndolo. Es la derivada de un número elevado a x, a elevado a x, que es la propiedad 10, que te dice que a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. O sea, 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Y ya está. Ya esto lo puedo sustituir aquí. Y ahora voy a calcular esto, la derivada de la tangente de x. Bueno, pues la derivada de la tangente de x, ya vimos que había, según la propiedad 13, hay tres maneras. Lo hacéis como dé la gana, o 1 más tangente cuadrado, o la secante cuadrado, o 1 partido por el coseno cuadrado. Yo lo voy a hacer, en este caso, secante cuadrado de x. Se acabó. Esto lo sustituyo aquí y ya está. Con lo cual sería la derivada de esto, que es lo que he calculado, que es 3 elevado a x más x por 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Y todo esto multiplica a la tangente de x, ¿lo veis? Más x por 3 elevado a x multiplicado por la tangente de x, la derivada, que es la secante cuadrado de x. Yo con esto ya he terminado la derivada. Ahora, es muy interesante que si podemos sacar algo factor común, pues lo saquemos factor común. ¿De acuerdo? Ya depende de lo que vosotros veáis. Aquí está claro, por ejemplo, que podría sacar pues, un factor 3 elevado a x. 3 elevado a x está aquí y está aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, si queréis, sería 3 elevado a x que multiplica. Aquí en el primer sumando te quedaría 1 más x logaritmo neperiano de 3 que multiplica a la tangente de x, más, y aquí en el segundo te quedaría x por la secante cuadrada de x. Pero vaya, que una vez que estemos aquí, lo que es ya el proceso de derivación ha terminado, ¿de acuerdo? Bueno, pues a seguir trabajando.